Invertir es algo que se debería comenzar desde edad temprana. De esta forma se podrían lograr las metas a largo plazo. Es importante que antes de empezar a invertir los informemos de los diferentes instrumentos que existen en el mercado y los principales indicadores, ya que estos nos permiten analizar la situación económica de una región o mercado específico. Los indicadores del mercado de valores o los índices de la Bolsa Mexicana de Valores y Standard Poor's Dow Jones Índices, dependiendo de su enfoque y especialidad, son indicadores que buscan reflejar el comportamiento del mercado accionario mexicano en su conjunto, o bien de diferentes grupos de empresas con alguna característica en común. Estos índices son conocidos como rendimiento simple, pues toman para su cálculo las fluctuaciones de precios derivados de movimientos del mercado. El índice de precios y cotizaciones es el indicador oficial de la evolución del mercado accionario, ya que buscan medir el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas de la Bolsa Mexicana de Valores. El IPC es calculado diariamente por Standard Poor's, ya que desde el 2015 la Bolsa Mexicana de Valores y Standard Poor's cuenta con una alianza para el cálculo y metodología de todos los índices de la bolsa. Dicho cálculo se realiza a la base a los resultados de la sesión cotidiana de remates y toman como referencia 35 emisoras de distintos sectores de la economía. La importancia del índice se debe a que es la referencia de la gran mayoría de los principales competidores del mercado, incluyendo las empresas locales e internacionales, con la finalidad de seguir y medir el desempeño del mercado de valores mexicano. Este indicador ha recibido diferentes nombres a lo largo de su existencia. Desde 1900 a 1957 era conocido como promedio de hechos, del 58 al 65 era nombrado promedio de cotizaciones de acciones y finalmente el 30 de octubre del 78 surge oficialmente el nombre de índice de precios y cotizaciones. Para su cálculo, en función de las variables de precios de una selección de acciones llamada muestra, la cual debe ser balanceada, ponderada y representada de todas las acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. La muestra del IPC se selecciona semestralmente, es decir, en marzo y septiembre, en un proceso llamado rebalanceo, el cual toma en cuenta variables como número de operaciones, importe negociado, días operados y razón entre el monto operado y su monto suscrito. De la ponderación de las 35 emisoras, ninguna emisora o componente deberá rebasar una ponderación que exceda el 25% y la ponderación total de las 5 acciones de mayor tamaño no podrán sobrepasar el 60%. El rendimiento histórico del índice es uno de los beneficios del IPC, es que es un índice invertible, es decir, que existen instrumentos que replican el comportamiento del índice, como por ejemplo los tracks o ETFs. El track más representativo es el NASDAQ, en el cual existen inversiones por más de 60 millones de pesos. Además de los tracks, existen otro tipo de instrumentos como los fondos de inversión, los cuales replican el comportamiento de indicadores financieros, en este caso del IPC. Los índices sectoriales de la Bolsa Mexicana de Valores, dependiendo de su enfoque y especialidad, son indicadores que buscan reflejar el comportamiento del mercado accionario mexicano o en su conjunto, o viene de diferentes grupos de empresas con alguna característica en común. Los índices sectoriales son índices más especializados diseñados para hacer el seguimiento del rendimiento de sectores o industrias específicas. Los índices sectoriales analíticos, los índices sectoriales de Standard Poor's buscan medir el rendimiento de los sectores económicos dentro del mercado bursátil mexicano, de acuerdo con el sistema de clasificación industrial creado con la Bolsa Mexicana de Valores. Los componentes de estos índices son ponderados por capitalización de mercado. Los índices sectoriales invertibles. Los índices sectoriales invertibles están diseñados para medir el rendimiento de diferentes sectores, proporcionando a los inversores indicadores de referencia representativos del índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Estará compuesto por 19 emisoras, en donde GIS se unirán a las empresas como Alfa, Grupo Carso, entre otras. Los múltiplos de mercado se realizan dentro de una inversión que debe contemplar un panorama de corto, mediano y largo plazo, ya que las empresas tardan años en generar utilidades. Cuando se trata de largo plazo, es recomendable basarse en múltiplos que ayuden a comparar, determinar y definir precios y utilidades de las empresas que cotizan en el mercado de valores. Los múltiplos son útiles ya que no es lo mismo el precio de una acción que la utilidad que ésta genera. Entre las herramientas más comunes que facilitan la búsqueda de este criterio encontramos los múltiplos, los cuales son razones financieras que realizan datos de estados financieros de una empresa con el valor de mercado de la misma. Uno de los múltiplos que comúnmente encontramos es el precio-utilidad.
Este ratio incorpora el precio de la acción, el número de acciones en circulación y la utilidad neta que genera la empresa en un año dado a partir del resultado. Podemos desarrollar algunas interpretaciones. El valor empresa sobre las ventas, que refleja cuántas veces el valor de las ventas está valorada una empresa en el mercado. El EBITDA, donde se encuentra el valor empresa entre la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, el cual considera una aproximación al flujo de caja bruto generado por la compañía y es un índice muy utilizado en la construcción de múltiplos comparables. Indica cuántas veces su utilidad operativa propiamente dicha, sin tomar en cuenta políticas fiscales, de financiamiento y de depreciación, está valorada una empresa. El valor empresa entre el flujo de caja de operaciones. Este CFO es calculado como el EBITDA menos el cambio en inversión en capital de trabajo. Este índice, en caso de tener todos los datos para su cálculo, es uno de los más representativos para estimar el valor de la empresa, ya que muestra cuántas veces el flujo de caja que genera sus operaciones está valorada esa empresa en el mercado, lo cual constituye una de las ventajas. Entre sus desventajas figuran que la aplicación del índice en empresas con alto crecimiento puede llevar a resultados negativos. El índice de valor empresa entre valor en libros indica cuántas veces el valor patrimonial está valorada la empresa. Es un indicador útil para empresas intensivas en capital. No obstante, puede haber diferencias en la contabilización de ciertos pasivos como capital y viceversa que dificulten la comparación. El coeficiente de riesgo o coeficiente de beta es una acción que mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado en que se negocia y por ello es un concepto muy utilizado por analistas financieros. La beta mide el riesgo sistemático de mercado. Cuanto más volátil sea una acción con respecto al índice del mercado, tanto mayor será su riesgo de mercado. Cuando su beta es igual a la acción, se mueve de la misma proporción que el índice o posee el mismo riesgo sistemático. Cuando su beta es mayor a 1, la acción regresiva una mayor variabilidad que el índice, lo que muestra que la acción tiene un mayor riesgo que el mercado. Cuando la beta es menor a 1, la acción registra una menor variabilidad que su índice de referencia o posee que el mercado un menor riesgo. Cuanto mayor sea la desviación estándar de las rentabilidades históricas de una acción, tanto mayor sea su volatilidad histórica y por tanto su riesgo. Cuando mayor sea la beta de una acción, tanto mayor será su riesgo sistemático o riesgo de mercado. Por otro lado, tenemos a los índices de bursátilidad, que de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, los índices bursátiles son indicadores que buscan reflejar el comportamiento del mercado accionario en un conjunto, o bien de diferentes grupos de empresas con alguna característica en común. Son conocidos como instrumentos estadísticos. Metodologías. Se encuentra el índice FTSE Viva, que se utiliza la metodología del índice FTSE Global Equity Series como base. El índice FTSE Viva utiliza un mayor umbral de liquidez para reflejar el rendimiento de empresas mexicanas líquidas, alineando las metodologías con estándares internacionales y proporcionando acceso a mercados de metodologías con estándares internacionales y proporcionando acceso a mercados globales. El FTSE Viva es un índice inclusivo, ya que dentro de él se encuentra la empresa de alta, media y baja bursatilización, además de incluir a las fibras. El IPC. La mayoría de las metodologías para el cálculo de los índices dentro de la familia de Standard & Poor's y la Bolsa Mexicana de Valores fueron actualizadas a través de un proceso de consulta público entre miembros de la comunidad financiera. Por esto podemos concluir que la importancia de los índices de mercados se debe a que los principales participantes del mercado de valores lo ocupan como referencia para la toma de decisiones financieras con la finalidad de seguir y medir el desempeño del mercado de valores mexicano. Invertir es algo que se debería comenzar desde edad temprana. De esta forma se podrían lograr las metas a largo plazo. Es importante que antes de empezar a invertir los informemos de los diferentes instrumentos que existen en el mercado y los principales indicadores, ya que estos nos permiten analizar la situación económica de una región o mercado específico. Los indicadores del mercado de valores o los índices de la Bolsa Mexicana de Valores y Standard & Poor's Dow Jones Índices, dependiendo de su enfoque y especialidad, son indicadores que buscan reflejar el comportamiento del mercado accionario mexicano en su conjunto.
conjunto, o bien de diferentes grupos de empresas con alguna característica en común. Estos índices son conocidos como rendimiento simple, pues toman para su cálculo las fluctuaciones de precios derivados de movimientos del mercado. El índice de precios y cotizaciones es el indicador oficial de la evolución del mercado accionario, ya que buscan medir el rendimiento de las acciones de mayor tamaño y liquidez listadas de la Bolsa Mexicana de Valores. El IPC es calculado diariamente por Standard & Poor's, ya que desde el 2015 la Bolsa Mexicana de Valores y Standard & Poor's cuentan con una alianza para el cálculo y metodología de todos los índices de la bolsa.